En veterinaria, cuando hablamos de isquemia, no estamos hablando solo de falta de sangre, no. Es mucho más. Es una emergencia metabólica en toda regla, un evento que corta de raíz el suministro de oxígeno y, ojo, también de nutrientes. Esto desata una auténtica carrera contrarreloj para la célula. Hoy vamos a entender por qué este problema es tan devastador y por qué el daño que provoca es muchísimo más rápido que cualquier otro. Y para meternos de lleno en el tema, hay una pregunta que lo resume todo. A ver, ¿por qué el músculo esquelético puede aguantar horas sin sangre mientras que las neuronas del cerebro se mueren en menos de 5 minutos? ¿Qué es lo que las hace tan diferentes? Esta es la pregunta que nos va a guiar, la clave de todo. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos qué es exactamente la isquemia. Luego, la diferenciaremos de la hipoxia, que es crucial. Veremos qué la causa, qué pasa dentro de la célula, algunos casos clínicos para ponerlo en contexto y, al final, las consecuencias que deja. Muy bien, pues vamos al lío. ¿Qué es exactamente la isquemia? Vamos a definirla bien desde el punto de vista de la patología. Ojo, la clave aquí no es solo la falta de oxígeno, para nada. La isquemia es el cese por total del suministro. Y esto es fundamental porque significa que a la célula no le llega ni oxígeno ni tampoco los sustratos que necesita para funcionar, como la glucosa. Es básicamente un apagón energético completo y absoluto. Y con esto llegamos a un punto que es, de verdad, de los más importantes. Mucha gente usa isquemia e hipoxia como si fueran lo mismo, pero error, no lo son y sus efectos no tienen nada que ver. Entender esta diferencia es simplemente fundamental. A ver, fijaos bien en la tabla, sobre todo en la parte de suministro de sustratos. Ahí está el meollo de la cuestión. En la hipoxia, vale, falta oxígeno, pero la sangre sigue llegando. ¿Qué significa eso? Que la célula puede tirar de glucólisis anaeróbica para conseguir algo de energía de emergencia. Pero en la isquemia se acabó. Como no llega sangre, tampoco llega glucosa, así que esa vía de emergencia también se cierra. Y por esto mismo, el daño de la isquemia es muchísimo más rápido y más grave. Vale, ya tenemos claro qué es y por qué es tan chunga. La pregunta ahora es, ¿qué la provoca? Y sobre todo, ¿por qué hay tejidos que son súper-sensibles y otros que aguantan carros y carretas? Pues en general podemos agrupar las causas en 3 tipos. Por un lado, una oclusión dentro del vaso, lo típico, un trombo, un émbolo. Por otro lado, algo que aprieta el vaso desde fuera, como puede ser un vendaje mal puesto, un tumor o incluso el propio peso del animal. Y por último tenemos las malposiciones, como una torsión de estómago, donde el propio órgano se retuerce y corta su propio riego sanguíneo. Y aquí está. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta del principio. Resulta que la vulnerabilidad de un tejido a la isquemia depende de su ritmo metabólico. Es así de simple. Las neuronas, que están todo el rato consumiendo energía a tope, son las primeras en morir. Y en el otro extremo, pues tienes células con un metabolismo mucho más tranquilo, como los fibroblastos o el músculo esquelético, que pueden sobrevivir durante horas. Bien, ahora vamos a hacer zoom. Vamos a meternos dentro de una célula para ver qué pasa paso a paso cuando se corta el grifo de la sangre. Es una secuencia de eventos, bastante predecible y, la verdad, es una auténtica catástrofe. Todo arranca con el agotamiento del ATP, que es como la gasolina de la célula. Sin ATP, la bomba de sodio-potasio, que es clave para mantener el equilibrio, deja de funcionar. ¿Y qué pasa? Pues que el sodio entra en masa, y detrás de él va el agua por ósmosis. La célula literalmente se hincha como un globo. Si la cosa sigue, las mitocondrias y las membranas se dañan de forma irreparable. Se llega a lo que llamamos el punto de no retorno, y de ahí, directo a la necrosis, a la muerte celular. Bueno, y todo esto que suena muy teórico, ¿cómo se ve en la clínica? Pues vamos a ver 2 ejemplos súper claros y, por desgracia, bastante comunes. El tromboembolismo aórtico felino, este es un caso realmente dramático. Se forma un coágulo, normalmente en el corazón, que sale disparado por la aorta y se queda atascado justo en la bifurcación, donde se reparte la sangre hacia las patas traseras. El resultado es brutal, una isquemia aguda, total y muy dolorosa en ambas patas. Es un ejemplo de libro de una oclusión vascular. Y aquí tenemos un caso totalmente diferente. La causa es la presión externa. Imaginemos una vaca que lleva mucho tiempo tumbada y no se puede levantar. Su propio peso corporal aplasta los músculos pectorales. Y esa presión es tan fuerte que cierra los vasos sanguíneos, se detiene el flujo y el tejido muscular acaba muriendo. Es lo que se conoce como un infarto por presión. Ya hemos visto el proceso y algunos ejemplos. Pero, ¿qué pasa al final? ¿Cuál es la consecuencia a nivel de tejido? ¿Qué queda después de que pase todo esto? Pues la consecuencia más grave de una isquemia aguda y total es el infarto. Así, sin más. El infarto no es otra cosa que la muerte de un trozo de tejido por falta de sangre, y ese tejido muerto, necrótico, al final lo único que queda en su lugar es una cicatriz.
Mirad esta imagen, es el testimonio silencioso de esa devastación. Es un corte de músculo que ha sufrido un infarto. ¿Ves esas fibras musculares más pálidas, como redondeadas? Han perdido su forma normal, están muertas, necróticas. La isquemia ha dejado ahí su marca, una huella imborrable. Pero ojo, el final no siempre es la muerte celular. A veces, si la isquemia es más lenta, crónica o solo parcial, el tejido es listo y activa un plan B, la atrofia. Las células no se mueren, sino que se hacen más pequeñas, reducen su tamaño y su actividad para poder sobrevivir con menos. Es una adaptación, la verdad, fascinante. Entonces, quedémonos con esto. La isquemia es una emergencia metabólica total, y por eso el daño es mucho más rápido y severo que una simple falta de oxígeno. Pero claro, esto nos deja con una última pregunta, una paradoja muy interesante. Si quitar el flujo de sangre es tan malo, ¿qué pasa cuando de repente lo restauramos? ¿Podría ser que el regreso de la sangre también sea un problema? Bueno, eso ya es otra historia.